Titulé la presentación como Retos en la formación de antropólogos, porque voy a plantear una serie de situaciones problemáticas y que eso entonces se vuelve como un reto de ir atendiendo estas problemáticas que yo reconozco. Lo primero, las primeras láminas me voy rápido para poder concentrarme más adelante en lo que corresponde a esos puntos problemáticos que les comento. Entonces, reconozco, como varios autores, que son tres las funciones de la universidad y una de ellas, pues, es justamente la formación. Y la principal experiencia formativa, pues, ocurre dentro de la universidad. Pero yo también reconozco que hay otros dos momentos, otras dos etapas. Una que le llamo preuniversitaria, es decir, esa experiencia escolar que tienen las personas al momento de ingresar a la universidad. Y otro momento importante va a ser cuando salen de la universidad y van adquiriendo la experiencia profesional. De esa manera podemos entonces decir que ya se está formando un antropólogo, para referirme a un caso particular. Ahora, ¿qué es lo que ofrecen por lo regular las universidades en términos pedagógicos? Pues teoría y práctica, es decir, la información de las diferentes escuelas de pensamiento, las ideas sobre cualquier carrera, sobre su objeto de labor profesional, y por otro lado también diferentes modalidades de llevar a cabo prácticas profesionales, servicio social, como ocurre en México, en fin. Entonces, de esa manera, pues se van formando. Y en cuanto a los contenidos, pues principalmente son a nivel teórico, es decir, este sistema de ideas sobre el asunto que sea: administrativo, contable, ingenieril, arquitectura, derecho, medicina, y tenemos, por supuesto, la antropología. Otro de los contenidos importantes, pues, es la parte metodológica y el caso de lo informativo, es decir, información ya sobre eventos, situaciones específicas que permiten al futuro profesional, pues, irse formando. Para el caso particular del, del antropólogo o la antropóloga, ¿qué es lo que nos distingue o cuál es nuestra labor pensando en términos profesionales? Pues la de construir conocimiento y luego este conocimiento difundirlo y divulgarlo a la sociedad. Y una tercera actividad, que esta ya es un poquito más polémica, es promover este conocimiento en bienestar de la humanidad. Y digo que es polémico porque, dependiendo de lo que se entienda por el bienestar y de la humanidad, pues es como se van a orientar las actividades de la construcción de conocimiento antropológico. Y ya aquí sí empezamos a ver con más detalle a qué me refiero sobre lo central de la formación de un nuevo antropólogo, una nueva antropóloga. Yo distingo tres aspectos básicos: los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se tendrán que ir aprendiendo y desarrollando a lo largo de la carrera, y con el objeto de que cuando egrese tenga estas habilidades, actitudes y conocimientos que lo puedan reconocer, él se pueda reconocer, ella se pueda reconocer, y la sociedad igual lo puede identificar de esa manera. Por un lado, en cuanto a los conocimientos, pues básicamente son justamente las teorías y conceptos antropológicos, o en el ámbito, en el campo antropológico. Por otro lado, la metodología, que ya la doctora que me antecedió, pues nos habló de manera mucho más detallada sobre la etnografía. Y otro
aspecto importante, pues es la información monográfica, es decir, aquellos estudios que se han realizado, pues que uno se informe sobre ellos, la información sobre esos colectivos o esas colectividades humanas. Y una nueva que empieza a tomar eh, mucha presencia y justamente por el contexto de la pandemia del C-19, pues es la alfabetización digital, que uno sea capaz de manejar la tecnología digital para la labor antropológica. Entonces, eso sería en cuanto a los conocimientos. En cuanto a las habilidades, la primera y con la que pues se batalla mucho, y me voy a referir a mis estudiantes, a mis alumnos que he tenido y que a partir de esta experiencia docente es que voy reconociendo estas problemáticas. Entonces, una de las habilidades que representa un gran reto, hay que trabajar con bastante ahínco, pues es la abstracción. Por lo regular, los estudiantes, cuando uno les solicita que planteen alguna idea, alguna problemática, alguna hipótesis de trabajo, etcétera, refieren a situaciones experienciales y muchas veces de su experiencia propia, pero les cuesta trabajo poder reconocer qué tienen de que es compartido, que es una situación regular, no ley, como bien lo señalaba la doctora que me antecedió, pero sí una regularidad que puedan ir reconociendo entonces estos aspectos comunes y es el proceso de abstracción. Eso cuesta mucho trabajo. Otro asunto es la evaluación, poder reconocer cuáles son los elementos favorables, cuáles son los problemáticos y sobre todo del proceso propio de aprender a investigar. De igual manera, una habilidad que es importante promover, pues es el cuestionamiento, el que aprendan a cuestionar, que lo que de pronto escuchan, observan, ven, leen, no lo acepten a la primera, que lo cuestionen. Incluso, por ejemplo, hay trabajos importantes sobre la situación de desigualdad de ciertos grupos humanos, vulnerables, etcétera. Y entonces uno no se pregunta, bueno, y los que no están en esa situación, ¿por qué no están en la misma situación? ¿Por qué podríamos decir que están en una condición favorable? ¿Qué es estar en una condición favorable? Y así nos seguimos haciéndonos preguntas y preguntas. Otra habilidad que es importante es que desarrollen la creatividad ante diferentes problemas, que busquen soluciones, que imaginen, que piensen soluciones y no que es frecuente que ante un primer problema que enfrentan en el momento de trabajar el tema que sea y que están en el proceso de investigación y tienen un problema metodológico, tienen un problema operativo o un problema de relación social con las personas, inmediatamente le piden al docente que les diga cómo resolverlo, cuando lo que se espera es que vayan aprendiendo a imaginar soluciones posibles. Otra habilidad que va a ser importante, y esta se va adquiriendo justamente a través de la experiencia, pues es el saber hacer. Con esto me refiero a que no solamente sepan cómo se lleva a cabo una entrevista, sino que van a través de la experiencia de hacer diferentes entrevistas, van aprendiendo a saber hacerlas.
Un aspecto que es muy propio para los científicos sociales y particularmente los antropólogos, las antropólogas, pues son las relaciones sociales. O sea, el saber relacionarse con las personas, el ser empáticos, el entender, el comprender el punto de vista de la otra persona, que nos puede parecer completamente distinto, incluso sorprendente, de que cómo es posible que esa persona piense, lo que piensa, perdón. Y otro rubro que igual es difícil, al menos con los grupos en mi institución, es trabajar en equipo. Mm, Procuran, eligen trabajar de manera individual, pero es muy importante trabajar en equipo, justamente para saber relacionarse, para saber discutir, tener ideas diferentes y atender, comprender lo que el otro dice y de igual manera contraargumentar, en fin. Esas serían algunas de las habilidades que considero importantes en la formación antropológica. En cuanto a las actitudes, la primera que va a ser clave para el proceso formativo de un joven, de una chica, pues es la disposición, que tengan interés por conocer, que tengan curiosidad por responderse a una pregunta, a una duda que tienen. Si no hay esa disposición, simplemente entonces van a cumplirlo con lo que les solicita el docente, pero no van a dar más de sí. Otro aspecto es la perseverancia, de mantenerse, de insistir hasta que logren resolver o avanzar en la actividad que tienen enfrente. Un rubro que le llamo respeto al conocimiento, y esto también justo por la experiencia con mis estudiantes en la Escuela de Antropología, es que a los clásicos, se mencionaba, por ejemplo, hace un momento a Malinowski, por haber sido funcionalista y que el funcionalismo ya no está tan presente, ha sido criticado, etcétera. Entonces los alumnos con la mano en la cintura igual critican con una facilidad al trabajo de Malinowski. No hay un respeto. Tenemos que imaginarnos el trabajo de haber estado en un lugar que no era su lugar de origen, de su país, de su tierra, con gente extraña que hablaba otro idioma, que tenía otras prácticas culturales. Entonces, todo eso lo hacen a un lado. Por eso habló del respeto al conocimiento. Que uno pueda criticar, que uno pueda decir, no estoy de acuerdo, me parece que aquí esta idea no es lo suficientemente sólida, clara, pertinente, etcétera. Sí, pero con respeto. Que uno pueda decir, ¿cómo fue capaz él de pensar esto? ¿Cómo fue capaz de proponer esto? Y que uno ahí sería igual la empatía. Y si yo hubiera estado en esa situación, yo hubiera sido capaz también de los avatares de la vida cotidiana y los mosquitos y que ya me dio fiebre y o sea, ya, en fin, ya me lastimé un pie, no, tengo, o sea, no aguanto el sol, ya traigo toda la piel, la cara toda hinchada, en fin, bueno, y todo eso, y tener tiempo todavía para pensar, de dar una idea, una interpretación, comprender las prácticas culturales, pues eso merece respeto para quien lo hace o lo ha hecho. También el sorprenderse, que de pronto uno observa algo y rápido da uno una respuesta. Ah, lo hacen por esto. Ah, lo hacen por lo otro. O que uno, sí, ya lo he visto. Eso lo hacían en tal lugar. O sea, como que uno ya es conocedor.
Hay que tener esa capacidad o esa actitud de sorprenderse. O en México tenemos una palabra que inmediatamente se nota la sorpresa y eso desde niños lo vamos aprendiendo y que justamente cuando he tenido la fortuna de colegas que van al país, que van a México, conversamos, platicamos, compartimos la comida, etcétera, y una de las cosas que inmediatamente escuchan cotidianamente en el bus, en la calle, en la propia universidad, es órale, como decimos los mexicanos, justamente que nos sorprendemos. Órale, ¿cómo fue posible eso? En cuanto al valor, me refiero a esa capacidad de tomar decisiones, que están dudando, bueno, es que voy a investigar esto, es que me interesa este tema, es que me interesa, pero también me interesa este otro tema. Y pasan las semanas y pasan los meses y no deciden. Y deciden por una y a las 2 semanas vuelven a regresar al otro tema. No, pero es que, y así, es tiempo que se va. Claro, eso, como les digo, también se va aprendiendo. Esas son parte de las labores como docentes que tenemos. Y finalmente, no propiamente es una actitud, porque entra más bien en el terreno de, de una de las dimensiones de la filosofía, pues es la ética. Que nos hagamos responsables, que los estudiantes aprendan a ir de hacerse responsables de sus acciones. Entonces, que entiendan que cuando uno va a algún lugar, incluso aunque sea a la casa del vecino, pero que va uno en términos de realizar un trabajo de investigación, uno tiene que ser responsable de lo que uno va a hacer ahí, en cuanto a su conducta social, pero también en cuanto a la producción de conocimiento, porque recordemos, esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea como profesionales de la antropología. Ahora, de manera ya mucho más específica, hay un momento en el trabajo de investigación que me parece que es clave, cuando planteamos el problema de estudio y cuando formulamos una hipótesis de trabajo. Hay quienes en el campo de la antropología señalan que no trabajamos con hipótesis. Hay otros que justamente para no utilizar el término de hipótesis, utilizan otro término. Yo prefiero hablar de hipótesis de trabajo, que a final de cuentas es una idea que tenemos implícita o explícita. Yo prefiero que sea explícita de lo que pensamos que está ocurriendo, una posible explicación, una posible interpretación, y que eso va a orientar nuestro trabajo de investigación. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el problema? Ahora sí que el problema del problema. Pues el problema del problema es que el problema de investigación está devaluado. ¿Y cómo reconozco yo este poco valor que se le da? Es que no aparece en los proyectos de investigación, en los proyectos de tesis, ni en la tesis cuando ya se terminó. Y entonces me pregunto, ¿qué pasó con el director de tesis? ¿Por qué nunca se lo señaló al aprendiz, al egresado que está haciendo su tesis? Nunca le dijo, oye, pero falta tu problema de investigación. Después, en el caso de mi institución, cuando se termina una tesis, se envía a dictamen. Y entonces otro colega, otro antropólogo, otro estudioso, la revisa, la evalúa y dice, sí, está bien, pasa, ya puede presentar la tesis en su examen profesional el estudiante. Pero tampoco, la tesis no presenta problema de investigación y el dictaminador tampoco lo señala.
tampoco dice, falta el problema de investigación. Después ya presenta la tesis, los sinodales, el jurado, tampoco le dice nada sobre el problema de investigación y ya termina, es aprobado, ya es antropólogo formalmente, ya tiene su título, la tesis se va a la biblioteca y nadie dijo que faltaba el problema de investigación, el problema de estudio. Eso me llevó a revisar tesis en diferentes universidades que he tenido la fortuna de visitar y pasaba lo mismo. Entonces, por eso yo digo, pues parece ser que a nadie le importa el problema de investigación. Y entonces, ¿cómo es que investigan? Pues ese es uno de los retos que tenemos. ¿Qué encuentro? Pues que hay dificultad para problematizar. En ese apartado que titulan planteamiento del problema, los leo la página, las 2 páginas que escribieron y termino con la duda. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Además, cuando me lo están ofreciendo, ofertando, planteamiento del problema, pero nunca me hablan de la problemática, pero nunca señalan cuál es el problema de investigación, el problema de estudio. Bien, falta información, sistematicidad y una actitud indagadora, como algunos elementos que me permiten ir acercándome a por qué falta la presencia del problema de investigación. Otro asunto es que en lugar de problema de investigación, lo que señalan es una serie de preguntas. Y dicen, la tesis, el objetivo de la tesis es responder a las siguientes preguntas. Y hacen un listado, 5 preguntas, 10 preguntas, las que sean. Entonces, primero, no jerarquizan, aparecen de manera desordenada. No sé si una es más importante que la otra, en fin, nada. Y lo peor de todo es que al final los resultados y las conclusiones, pues de 10 preguntas, pues podemos decir que respondieron a 5. ¿Y las otras 5? ¿Qué pasó? Bien. Dentro de ese conjunto de preguntas, no reconocen ni eligen la que podría ser la pregunta central, la que ordena todo. Y esa pregunta central se convierte en el problema de investigación, en el problema de estudio. Bueno, todo eso es lo que he ido reconociendo en, como les decía, el problema del problema. Ahora, ¿qué pasa con la hipótesis? Con esta idea previa, la que se nos ocurre. Bien. Hay tesis que no presentan problema de investigación, pero sí plantean una hipótesis. Por eso es que hablo de que hay una respuesta a una pregunta ausente. O sea, la pregunta nunca la hicieron, pero sí plantean la respuesta. Entonces hay que jugar, como en México hubo en la televisión un juego que se llamaba Jeopardy, y que se trataba justamente de encontrar cuál era la pregunta a una respuesta que se ofrecía. Y entonces, bueno, el concurso era a ver quién le atinaba. Bien. Falta correspondencia. Preguntan una cosa y responden otra. Preguntan, Lucía, ¿qué edad tiene Lucía? Y responden, Lucía es joven. Bueno. Pues sí, tiene que ver con la cuestión de la edad o de la generación, pero no están respondiendo, pues, cuántos años tiene, qué edad tiene Lucía. Un aspecto que también y va a ser importante es que no usan la teoría ni para plantear el problema ni para plantear la hipótesis. Es decir, hay una desconexión del capítulo 1. ¿A qué me refiero? Que normalmente en las tesis, en el capítulo 1 es el que ubican como el marco teórico. Dicen marco teórico, marco conceptual, cuerpo teórico, o como le llamen. Y pues ahí refieren, hacen una síntesis de los autores o del autor de preferencia o de la teoría que están tomando como punto de base para su trabajo, para su investigación, y después leemos los otros capítulos que ya son propiamente la información que ofrecen y no tiene nada que ver. Por eso hablo de la desconexión del capítulo 1. Los
varios de las guías de los cuestionarios, las guías de entrevista, etcétera, son sentido común. No las construyen, no las diseñan a partir justamente de la teoría que dicen que están empleando. Y pues falta una visión completa, compleja, de lo que es el proceso de construcción de conocimiento. Por eso no advierten que el cuestionario que diseñaron pues fue de sentido común y no tiene nada que ver con el marco teórico que dicen que, en el que se apoyan, como tampoco piensan en lo que sería la fase posterior, que es la de organización, sistematización y análisis de la información. Entonces, están desconectadas, están desarticuladas. Bueno, pues son estos los problemas que entonces como docentes tenemos que ir atendiendo. ¿Cómo podemos ir eh, limitando que sigan presentes estos problemas? Eso es lo que nos corresponde como docentes. Ustedes ya estarán diciendo, bueno, pues sí, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Bueno, son tres aspectos que encuentro centrales o principales en lo que pues, nos toca o nos compete como docentes y también a los estudiantes. La primera, pues, es la actitud positiva, que tengamos una actitud positiva, que el estudiante, el alumno, alumna tengan una actitud positiva hacia la antropología, hacia el conocimiento, hacia la metodología, con las personas, etcétera. De respeto, humildad, responsabilidad, disciplina, perseverancia, valor, imaginación y ética. A eso me estoy refiriendo con la actitud positiva. Establecer un vínculo entre la teoría y la práctica. Por lo regular, conversando con diferentes estudiantes de distintas universidades, tanto en mi país como fuera de él, muchos señalan los estudiantes, dicen, es que nuestros cursos son todos teóricos, no hacemos prácticas. Y nosotros queremos hacer práctica justamente pues para ir viendo, para ir aprendiendo. Entonces, tienen razón parcialmente, porque efectivamente hay colegas, hay docentes que se concentran mucho en el trabajo teórico y no lo vinculan a la práctica, a ejercicios prácticos. Entonces es necesario, es importante, pues aplicar, simular me refiero a no a que hagan como sí, en términos negativos, que hagan como que leen, que hagan como que trabajan, que hagan como que estudian, que hagan como que enseñan. No, a eso no me refiero. Me refiero a situaciones que no son reales, son simuladas y que en ese sentido, ¿cómo operaría un estudiante? ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo investigaría a una situación si esa fuera una situación real? A eso me refiero con estos ejercicios de simulación. Y el otro aspecto de ejercitar es que igual hay colegas que pues, les solicitan que realicen un trabajo práctico. Y por ejercitación yo me estoy refiriendo a que se vuelva a hacer esa actividad 2, 3, 4, 5 veces. Cuando les solicitamos que nos entreguen un texto escrito, un ensayo, solamente lo hacen una vez. No, hay que volver sobre ese mismo texto, comentarlo, corregirlo, volver a hacer una nueva versión y así, 3, 4, hasta que finalmente eso es ejercitar. Eso tampoco lo hacemos frecuentemente, ni estudiantes ni docentes. Y realizar un trabajo que sea ordenado y que tengamos la película completa, integral, que ubiquemos que cada etapa, cada actividad tiene su lugar, pero también es importante en relación a las demás actividades, a los demás componentes de un proceso de investigación. Un segundo aspecto para mí clave, pues es el diálogo entre el maestro y el aprendiz, de algo que también usualmente los estudiantes señalan
de una falta es de lo que algunos le llaman o le llamamos retroalimentación, otros realimentación. Bueno, ahorita no es el momento para discutir las diferencias, pero a lo que refieren es que luego uno les regresa sus textos, sus trabajos, y con la mejor nota. Si es en México, 10. Bueno, en el sistema de 1 a 10. Y si es por letras, pues tiene A. Y así, dependiendo. En fin, tienen la calificación más alta, pero ni la más mínima nota, referencia, nada al texto. Y entonces los estudiantes me dicen, pues claro que estoy, o sea, me siento bien por haber obtenido una nota alta, porque eso ayuda a mi desempeño, a mi calificación, a la obtención de la beca, lo que sea. Dice, pero yo no sé, yo dudo. O sea, ¿de veras estuvo tan bien que no hay ni la más mínima señalamiento? No creo. Tienen esa duda y tienen razón. Y si estuvo bien, pues también que se les diga por qué estuvieron bien, porque seguramente el propio estudiante dirá, pues yo considero que fue un acierto mío esto, pero el docente seguramente nota otros aciertos y sería oportuno pues señalarle y decirle, mira, esto síguelo trabajando, vas bien, eh, o mira, esto es muy apropiado para cierto nivel de tu aprendizaje, pero dado que estás mostrando esa habilidad, pues yo creo que ya te puedo exigir más. Y nos vamos entonces a manejar ya en un segundo nivel. Es decir, voy a ser más exigente contigo. Ah, entonces eso le permite al estudiante ir aprendiendo, ir evaluándose, sobre todo evaluarse. Es la autoevaluación. Esta es una actividad que tiene sus eh, problemas y por eso también se vuelve un reto. Después de años de escolaridad, o sea, cuando entramos a la universidad ya son años de vida escolar y lo que aprendimos fue que nuestro esfuerzo tiene que estar encaminado a obtener una buena nota, una buena calificación. Ah, y si se puede, y si ya ahora sí que de beneficio colateral aprendemos, pues qué bien, pero lo importante es obtener una buena nota. Entonces, cuando se les solicita o les solicito que se autoevalúen, pues normalmente siempre eso es lo que hacen, tratar de señalar que lo que están haciendo vale mucho y entonces tienen notas altas. Pero poco a poco se van dando cuenta que lo importante de la evaluación, de la autoevaluación, es poder reconocer los límites, lo que no estuvo completamente bien elaborado, reconocer también los aciertos, en fin. Otro aspecto que me parece importante es que aprendan a y desarrollar esa disciplina de trabajo. Y eso se ve, por ejemplo, en el diario de campo. Es diario, o sea, diario hay que escribir. Que ya terminó la fiesta, como lo comentaba la profesora que me antecedió cuando estuvo en la Sierra Zapoteca, en México. Bueno, y la fiesta son 3 días, o la fiesta son 7 días, una semana. Y empieza a las 5 de la mañana. Si uno anda con los principales, es decir, los encargados, eh, que fueron elegidos por el pueblo para que se encarguen de la fiesta, es decir, organizarla, etcétera, pues ellos se levantan diario a las 5 de la mañana, porque cuando menos a las 6 de la mañana los músicos tienen que ir a tocarle a la Virgen o al Santo, de quien se trate. Y luego todo el día actividad, la comida, los toros, el jaripeo, etcétera, etcétera. Y ya en la noche, a eso de las 10, 11 de la noche, empieza el baile. ¿Y a qué horas va a dormir el antropólogo? Pues ni modo. ¿Y a qué horas va a escribir el diario de campo? Pues aunque sea a las 2, 3, 4 de la mañana.
Que no duerme, bueno, pues igual tendrá que ver la manera de cómo no, de cómo aguantar el sueño. Y ya les preguntaría a las personas del pueblo, oigan, y para poder mantenerse uno despierto, ¿ustedes cómo le hacen para dormir pocas horas? Y, porque pues son varios días de actividad. En fin, eso tiene que aprenderlo el antropólogo. El diario se escribe diario, por eso se llama diario. Si no, sería semanario, por ejemplo. Bueno, y finalmente, el docente es un ejemplo vivo de un investigador. Eso es lo que ven nuestros estudiantes. Si somos muy analíticos, ellos lo van a notar, lo van a aprender. Si somos muy sintéticos, pues eso también van a aprender. En fin, nuestro estilo de ser investigadores es lo que ellos van a aprender. Afortunadamente tienen varios docentes de quienes aprender y pues ya el estudiante irá eligiendo. ¿Cómo voy de tiempo, perdón? Doctor, ya se le habría cumplido el tiempo y tendría 10 minutos para tener preguntas, si hay algunas preguntas, por favor. Esa es la foto que les quería compartir, pero como ya se me terminó el tiempo, perdone. Hola, pueden realizar las preguntas de forma directa o también por el chat. Y si no hay preguntas, entonces el doctor sigue 10 minutos más. Buenos días a todos y al doctor Ramos también quisiera hacer una pregunta. Teófilo Laime, mi nombre. Adelante. Sí, doctor, ¿cuáles son las diferencias entre los resultados de los antropólogos que trabajan etnografía solos y los antropólogos que trabajan en equipo? Debe haber algunas diferencias, tal vez en el manejo de hipótesis o algunos resultados de experiencias. Eso sería mi pregunta. Bueno, antes que nada, buenos días, Teófilo, y me da mucho gusto escucharte. Y bueno, lo, la pregunta eh, nos permite darnos cuenta justamente de que los investigadores somos sujetos sociales, es decir, que tenemos orientaciones teóricas, conceptuales, metodológicas diferentes. Esto entonces se va a hacer muy evidente, digo, y aparte nuestras personalidades sociales, es decir, no es lo mismo que sea hombre a que sea mujer quien realiza la investigación. Y no solamente por cómo pensamos nosotros, sino las personas con quienes interactuamos, qué piensan ellos de nosotros, es decir, qué piensan de un hombre, qué piensan de una mujer. Eso va a influir en el trabajo de investigación. Entonces, en un equipo, la ventaja justamente va a ser eso, que se establezca un diálogo entre los que forman el equipo, porque seguramente van a haber miradas diferentes, comprensiones distintas. Esto me recuerda en una ocasión una experiencia que tuvimos una profesora y yo con nuestros estudiantes. Ella estaba con su grupo y entonces me pidió que si podíamos si les podíamos solicitar a los estudiantes que hicieran una práctica de campo en donde se combinaran los estudiantes, es decir, un estudiante de ella con un estudiante mío, que hicieran pareja de trabajo. Bueno, cuando regresaron, y fue el caso de una de las parejas, tuvieron una entrevista, es decir, una conversación con un curandero.
Y la interpretación que dieron las dos chicas, fueron mujeres, de la experiencia fue de que una estaba maravillada y decía que había sido una experiencia increíble, que realmente le había sorprendido el conocimiento, la sabiduría del curandero. Y la otra joven, su interpretación, su versión del momento, porque las dos estuvieron ahí en el mismo momento, no fue que que una lo entrevistó un día y la otra lo entrevistó otro día, no, las dos estuvieron ahí presentes, en el mismo acto, diríamos, y la otra tenía una versión completamente diferente. Ella dijo que era un charlatán y que además incluso tenía una actitud poco respetuosa hacia ellas como mujeres. Entonces, eso nos muestra o nos da un pequeño ejemplo de que efectivamente como sujetos con personalidades sociales diferentes, vamos a tener miradas distintas y por eso es bien importante y enriquecedor los trabajos en equipo, porque entonces tendremos, eso obliga a profundizar más todo el proceso de investigación. No se trata de ver quién de las dos posiciones tiene la verdad, sino de entender por qué una observó una parte y la otra observó otra parte, y que en este caso aparecían como dimensiones opuestas. A lo mejor no eran tan opuestas. Eso es lo que corresponde trabajar en equipo. Esas son las ventajas de trabajar en equipo. Espero haberte respondido, Teófilo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Una pregunta. Sí. Quería, considerando todas estas sus exposiciones de los criterios, manejo metodológico, habilidades, posibilidades, ¿cómo se proyecta la educación, o sea, el modelo pedagógico de enseñar a futuros antropólogos desde la visión de la interdisciplinariedad que está bastante en boga y que de hecho creo que la antropología se alimenta mucho y también aporta mucho a otras disciplinas, pero ya como un criterio pedagógico, ¿cuál es su mirada al respecto? Me parece igual muy importante poder establecer un diálogo con los profesionales de la educación, quienes se forman en el ámbito de la pedagogía, por ejemplo. Nosotros tenemos ciertas necesidades, como puede ser esto de la reflexión, esto de tener la capacidad, la habilidad de proyectar, es decir, de poder imaginar lo que todavía no existe, pero lo que lo podemos nosotros representar gráfica o textualmente a través del proyecto, justamente de lo que suponemos que va a suceder en el futuro. La pregunta entonces para los pedagogos es, en términos pedagógicos, ¿eso cómo se trabaja? ¿Eso cómo lo piensan ustedes? Una, os podrían decir, es, pues hay estas opciones pedagógicas, didácticas, como trabajar con proyectos. Bueno, nosotros justamente trabajamos con proyectos de investigación para que hagan sus tesis. Nosotros trabajamos con la investigación. Ahora, nos ofrecen diferentes eh, elementos, referencias, recomendaciones, y nosotros las tenemos que pasar por el tamiz de nuestra especificidad de ser antropólogos, de que nosotros construimos conocimiento, y conocimiento nuevo, en términos de descripción, de explicación y de comprensión, como lo señaló la doctora que me antecedió. Entonces, ante esas necesidades, ¿qué nos dicen los pedagogos? Por ejemplo,
nos pueden, pienso ahorita, no es un pedagogo propiamente, pero tiene ideas pedagógicas y ha trabajado con pedagogos. Más bien, algunos lo ubican como sociólogo y otros simplemente como pensador social, que es Semmelmann, Hugo Semmelmann, un científico social chileno que estuvo radicado varios años en México y ahora de nueva cuenta regresó a su país. Él habla, por ejemplo, de la didáctica no paramétrica y con esto se está refiriendo a romper con los parámetros, es decir, que nosotros leemos una teoría al autor más respetable y que rompamos los parámetros que él estableció o ella estableció, si es antropóloga, que vayamos más allá de esos parámetros. Entonces, por eso hablan de didáctica no parametral. Y esa nos viene muy bien a los antropólogos, a las antropólogas, porque se trata de que vayamos más allá de las apariencias. Eso es algo que aprendemos justamente a lo largo de la carrera de antropología. No sé si respondí. Profesor. Sí. Buenos días, le habla Gonzalo Vargas. Quería hacerle una consulta y quizás compartir una preocupación en el tema de la actitud tanto del antropólogo y de la persona o personas con quien interactúa. En el caso boliviano, entre quechos y aymaras, en términos de actitudes, por temas simbólicos, etcétera, son más o menos similares. Y cuando uno va y por primera vez se encuentra con una persona, generalmente, por ejemplo, el picheo, el ofrecer la coca es un elemento importante porque genera ciertas bases de sinceridad y afectivas, ¿no? Es decir, la conversación en medio del picheo, en mi opinión, siempre ha sido más productivo. Tema que no ocurre, por ejemplo, con pueblos de tierras bajas, ¿no? Que también pichean, no mucho como en tierras altas, pero hay otro tipo de elementos, ¿no? El llevar azúcar, el llevar una cosa, algún otro elemento que permita una suerte de reciprocidad también. Sin embargo, la preocupación va en el sentido de que cuando uno ya no va, o sea, la primera vez igual o la segunda vez hay que volver a llevar y una tercera y de pronto se convierte como una suerte de llave de entrada porque de lo contrario generalmente no están prestos a colaborar, por ejemplo, en el diálogo. Esto será prudente hacerlo, es decir, siempre apelar a la reciprocidad, que en el caso mío ha tenido resultados positivos, pero por ahí no será también una suerte de distorsión en una relación más franca con quienes interactuamos. Justamente, bueno, antes que nada, perdón, buenos días, Gonzalo, me da mucho gusto también de poder escucharte. Esto yo lo ligo con lo que hace un momento, la pregunta anterior que me hicieron. Esto, en términos pedagógicos, en términos didácticos, o la pedagogía que le puede recomendar al docente que enseña antropología, porque son situaciones muy propias de la antropología. Ahora, como antropólogo, lo que sabemos es que justamente va a depender de las colectividades con las que uno entre en contacto. El contacto mismo ya nos está expresando el tipo de cultura con la que entramos en relación, con las personas con las que entramos en relación, cuáles son sus acotaciones, sus indicaciones culturales. Y nosotros tenemos que evaluar, tenemos que tener la habilidad de evaluar y poder reconocer justamente para evitar esos riesgos que, como bien señalas, Gonzalo, pueden de pronto tener un efecto negativo en el proceso de investigación.
Por eso, algo que va a ser fundamental es que tarde o temprano las personas comprendan la actividad que uno hace, que es la de investigar. Seguramente con varias comunidades, localidades, pueblos, etcétera, pues no tienen la más mínima idea de qué es investigar. O sea, ¿qué sentido tiene? Y entonces, poco a poco, conforme uno va interactuando con ellos, pues ellos van a hacer sus interpretaciones. Y están desde las más increíbles, irrisorias, burlescas, pero también están las preocupantes, las respetuosas. O sea, es un mundo de situaciones, de significaciones, la interacción que hay con el antropólogo. Hay 1000 campesinos en México que ya justamente gracias a la confianza que se va generando después de cierto tiempo, me empiezan a contar cómo nos miran a los antropólogos y cómo ellos luego identifican a un antropólogo por su manera de hablar, por su manera de tener ese lenguaje corporal, etcétera. En fin, que cuando uno apenas llega a la entrada del pueblo, en una hora ya todo el pueblo sabe que uno está ahí y a qué va, etcétera. Y uno nada más platicó con una familia, pero ya todo el mundo sabe que uno está ahí y para qué está uno ahí. Entonces, también están las pruebas, digo pruebas en términos de que si somos personas confiables. Entonces, es un mundo de interacciones. ¿Qué es lo más apropiado? Lo más apropiado es que uno siempre sea honesto y que uno sea claro. O sea, yo quiero conocer y quiero describir cómo es su cultura. A eso vengo, a eso estoy. Y cualquier eh, acto indebido, porque yo soy un ignorante de su cultura, por favor díganmelo, que yo estaré atento a hacerlo. Y entonces así, poco a poco, ellos mismos, ya que de pronto se van dando una idea de cuál es nuestra actividad, nos dicen, apúntele, apúntele, ¿qué? ¿No va a tomar fotografías? Ándele, tómele, mire el vestido de mi mujer, qué bonito es, tómele foto. Yo quiero que le tome una foto a mis hijos. Y ya va saliendo esa información y uno siempre, aunque nos dan ese permiso, tómele una foto a mis hijos, uno les va a decir, oiga, yo tengo esa foto, le estoy dando una copia a usted, una copia impresa, pero el original, en este caso, bueno, la tengo en digital, ¿qué hago? O sea, a mí me gustaría poderla usar para mi artículo, para mi libro, para una ponencia, etcétera. ¿Usted me permite, me da permiso? ¿Puedo usar esta foto donde aparecen sus hijos? No, que sí, sí, pero considere, a lo mejor quizás, no sé, a lo mejor a alguno de sus hijos no le gusta, no quiere, en fin. Bueno, finalmente después que nos digan sí, el que se puede entender esto de la reciprocidad como un pago, también uno tiene que verlo de manera inmediata, aclararlo. No es por ahí el asunto. Esto me recuerda igual también de una alumna que tuve que trabajó con un grupo étnico en el norte de México, del país, donde ellos estaban acostumbrados de que los visitaran antropólogos norteamericanos. Y los norteamericanos pues, siempre les pagaban, o sea, les daban dinero. Quiero entrevistarte. Sí, y le daban dinero. Cuando ella llega, entonces también dice, soy antropóloga, quiero hacer mi tesis, quiero pues describir de su cultura, etcétera. Y le dicen, sí, pero pues nos tienes que pagar, y además en dólares. Y ella dice, no, pues es que no, para empezar no tengo dinero, y en segunda a mí no me parece esto de pagar. Entonces, finalmente logró convencerlos de que le permitieran estar ahí con ellos y que no iba a registrar nada, no iba a tomar fotos, no iba a entrevistar nada, simplemente que iba a andar por ahí, que le iban a permitir.
Ya pasó el tiempo y ya le empezaron a preguntar, bueno, ¿y qué hacen y todo? Y empezaron a preguntarle cosas a ella que no le habían preguntado a los antropólogos norteamericanos. Finalmente, la comunidad hizo una asamblea y dijeron, a ver, Alejandra, porque así se llama mi alumna, bueno, que era mi alumna, ahora ya también es colega, ¿tú te comprometerías a escribir de nosotros, pero lo que nosotros queremos decir? Y ella les dijo, sí, lo hago. Ah, bueno, pues entonces adelante. Puedes hacer tu trabajo y es un trabajo que nosotros queremos que tú hagas. Ah, bien, sale. Y entonces ya pudo hacer su trabajo. Y finalmente también sacó la tesis de ese trabajo. Y fue una relación completamente diferente a la que la comunidad estaba acostumbrada con los antropólogos norteamericanos que les pagaban en dólares por entrevistas o por fotografías, etcétera. Entonces va a ser diferente cada caso, cada situación. Gracias, profesor. Doctor, buenos días, Laura María Morón. Quería hacerle una pregunta. El antropólogo, cuando está dentro de una investigación en su trabajo de campo con alguna comunidad, una cultura, ¿cuándo puede darse esta cuestión de ser veraz, pero no neutral? Es decir, enseñamos a los estudiantes que cuando van a investigar una cultura, cuando van a investigar una cultura, no tiene que ser crítico, tal vez, de algunas prácticas que tengan, ¿no es cierto? Pero a mí me rebota esta frase de ser veraz, pero no neutral, cuando un antropólogo, un investigador, digamos, puede salirse de su papel y al final inmiscuirse tal vez en algún problema o en algo injusto que está, digamos, viendo dentro de esa cultura. Bueno, Perdón, antes que respondas, por favor, es la última pregunta por razones de tiempo. Muchas gracias. está bien. Bueno, buenos días, Mari. Mucho gusto también de escucharte. Con relación a tu pregunta, pues es una pregunta compleja porque tiene varias dimensiones, entonces trataré de ser muy breve y sintético, pero eso lleva para más. El que uno constantemente cuestione lo que uno está escuchando y lo que uno está observando, a uno le va a permitir tener mayores elementos para comprender lo que está ocurriendo. Es decir, que así como está en lo de la fotografía, lo de la ofrenda. O sea, ¿qué sentido tiene hacer esa ofrenda? ¿Qué sentido tiene para los mexicanos? ¿Por qué está esa ofrenda en una institución escolar? Cuando eso tradicionalmente se pensaba que solamente ocurre en las casas de los pueblos y de las comunidades indígenas. No, esto lo hacemos los mexicanos, lo hacemos en nuestras instituciones. Esta nada más es una ofrenda que aparece ahí en mi escuela, pero hay varias ofrendas que se hacen y para diferentes personas. Entonces uno se pregunta, y uno, bueno, pero no se supone que esto es nada más familiar, no que esto nada más es personal, íntimo, y es para las personas, para los seres queridos que ya fallecieron. ¿Por qué en esa ofrenda ponen a personas que no son familiares? Y entonces uno está cuestionando, y en esa medida uno va adquiriendo mayores elementos para comprender lo que está uno observando, lo que está uno escuchando. Y si hay cosas, por eso hablaba de lo sorprendente, lo de ser cuestionador.
preguntarse incluso por aquello que de pronto parece como sencillo. ¿Y eso qué tiene que ver en los elementos más profundos? Tiene que ver todo. Y uno entonces está constantemente preguntando. En cuanto a inmiscuirse con algunos de los grupos, esto entra en el terreno ideológico y político. Eso va a depender de la ideología y de la orientación política que tenga el antropólogo y la antropóloga. Habrá quienes elijan, decidan no inmiscuirse, y habrá quienes elijan y decidan inmiscuirse y estar a favor de algunos de los sujetos con los que uno trabaja. Pero esa es una decisión más de carácter ideológico y político, que eso está muy vinculado al proceso investigativo, sí, y que eso es parte de la personalidad social, que era lo que yo les decía. El investigador tiene un género, tiene una edad, tiene una ubicación social dentro de la sociedad, tiene una ideología, tiene una orientación política, tiene determinados afectos, tiene determinadas fobias, tiene determinados miedos, etcétera. Todo eso se pone en juego en el momento de llevar a cabo un trabajo de investigación. Lo difícil es cuestionarse todo eso y encontrar mecanismos metodológicos para que eso sea explícito. Es mucho trabajo. De ahí la importancia que nosotros como docentes sigamos investigando, porque eso es lo que nos va a permitir comprender mejor las preguntas que luego nos hacen nuestros estudiantes y que pueden parecer preguntas obvias o sencillas, pero seguramente tienen una gran profundidad, y eso solamente lo podemos reconocer si tenemos esa experiencia constante de realizar investigación, es decir, que sigamos siendo docentes investigadores. Bueno, muchas gracias, maestra Nancy, Gracias, por el tiempo. Yo quería hacer una Muchas pregunta, gracias. un comentario antes de que termine, ¿no? Que me pareció súper interesante todo lo que nos comentó el doctor José Luis. Y bueno, y quería hacer que hoy en día es muy conflictivo el tema de cómo entrar a las comunidades, ¿no? Porque ahora existe podemos decir, un excesivo turismo, ¿no? Hacia lo exótico, ¿no? Que queremos consumir las culturas, ¿no? Y yo justo leía que en África muchas de estas tribus se disfrazan y hacen todos estos actos para un público turístico estadounidense porque les pagan $10 por foto. Y eso es mucho más dinero que podrían ganar, no sé, trabajando de clase obrera en sus mismas ciudades, ¿no? Entonces, yo también siento que en América Latina, sobre todo en las comunidades amazónicas, con el ritual de la ayahuasca y con todas estas cosas, también está pasando, ¿no? Entonces, ya nosotros como estudiantes o como antropólogos en ejercicio, es difícil a veces entrar a estas comunidades sin tener ese cambio, ¿no? Y ahí se nos mete un reto, porque muchas veces no tenemos financiamiento ni de instituciones que invierten en investigación o de universidades o del mismo gobierno. Entonces es difícil irles a estudiar y no darles algo, una contribución, ¿no? Como, no sé. Entonces yo creo que también es eso muy importante que ya empecemos a tocarlos, porque el turismo es algo que destruye prácticamente todo y lo vuelve un objeto de consumo, ¿no? Y con la división social y con las grandes acumulaciones de riquezas, la gente puede pagarse, irse a África y sacarse 10 fotos para su Facebook, para su Instagram, con gente disfrazada de tribus, con actos, para solamente como dirían los españoles, un postureo, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy interesante que tenemos que analizarlo. Eso era mi comentario. Muy interesante. Doctor, Lástima que no tenemos tiempo, Una pero sí, muy cosita que interesante. quisiera aportarle a Ok, solo un cachito.
Creo que también hay que asumir como antropólogos y que nos estamos formando en antropología, que hace mucho tiempo que interlocutores válidos para hablar de sí mismos, en muchos casos en estos temas de gestión patrimonial y cultural, están migrando en parte, pasando a manos de lo que llamábamos nativos, ¿no? Hay mucha gente que se ha formado dentro de la gestión cultural para gestionar precisamente sus territorios y sus espacios. Creo que también hay que verlo de ese lado. Evidentemente sus participaciones se hacen en el marco de las relaciones de poder impuestas desde un sistema colonial, pero el desafío también está ver cómo se están tejiendo estas formas de gestión, de patrimonio, de territorio, de cultura, de gestión cultural en sí. Tenemos mucho trabajo por hacer los antropólogos.